Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Yo soy el doctor Carlos Macaya, cardiólogo y catedrático de Cardiología de la Universidad Complutense de Madrid, y hoy vamos a tratar de un tema muy actual y muy duro, que es la guerra de Ucrania, cómo afecta a las enfermedades cardiovasculares. Pero antes de entrar propiamente en lo que es la guerra de Ucrania, sí les quiero decir que es una catástrofe terrible, es el paradigma de las catástrofes, la guerra, cómo han afectado catástrofes generales a las enfermedades cardiovasculares. Y en eso tenemos unos antecedentes, por ejemplo, los terremotos, volcanes, etcétera, y que se ha visto que semanas después de ocurrir esa catástrofe, el número de ingresos en las unidades coronarias por infarto de miocardio se dobla e incluso se triplica. Y se ha preguntado, pues, la ciencia, ¿a qué es debido eso? Pues eso es debido a varias razones. Primero, el momento agudo que se vive esa catástrofe, se produce lógicamente un estrés y una vivencia pues muy dura. Y en segundo lugar, la depresión que se vive, una depresión exógena, cuando uno ve el desastre de esa catástrofe, que sigue al evento, diríamos, a la catástrofe en el momento culminante, ¿no?, de ese terremoto que dura unos segundos, pero que deja unos destrozos tremendos, ¿no? La guerra de Ucrania es una catástrofe tremenda, es una catástrofe no natural, espontánea, está provocada además por las decisiones de seres humanos, de políticos, de gobernantes, pero que va a afectar a toda la población. ¿Qué ocurre? Sobre el sistema cardiovascular se va a ver pues tremendamente, diríamos, en sobretensión, sobreesfuerzo, porque se vive tensamente durante la guerra, se vive durante las batallas, se vive durante los momentos de bombardeo, de explosión, se tiene que vivir pues un estrés que, imagínense ustedes, nosotros que vivimos en esta sociedad placentera, en paz, imagínense esas imágenes que las vemos en televisión que nos conmocionan, esos colores de las llamas, humo, etcétera, cómo se vive eso desde un punto de vista audiovisual. Se oyen las bombas, se oyen las alarmas de que vienen a bombardear o que caen misiles y, por supuesto, las balas, etc. Pues eso se tiene que vivir como una descarga de catecolamina tremenda que hace que nuestro sistema cardiocirculatorio esté atensado, excitado de forma tremenda, que los hipertensos acentúen las cifras de tensión arterial, que los corazones se taquicardicen y que, por supuesto, si hay un sustrato, si hay una enfermedad cardiovascular de base, eso es un disparador de generar infartos, de generar ictus y de generar incluso arritmias. Las catecolaminas son muy arritmogénicas y arritmias incluso malignas. Y no cabe duda de que va a haber una mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular. Claro, eso de alguna forma se ve, no digo ensombrecida, oculta, tapada, porque hay otra mortalidad que es, diríamos, peor, que es irracional, que son estos que mueren cuando se derrumban los edificios por las bombas y se ve sacar a los cadáveres. Eso es una muerte directa, es una muerte cruenta, diríamos, además por una crueldad producida por los seres humanos, ¿no? Y estos que mueren, pues lógicamente de disparos, de bombas, etc. Todo eso hace que no veamos lo otro está oculto, pero indudablemente está ocurriendo y está ocurriendo en forma de accidentes cardiovasculares, en forma de accidentes cerebrovasculares, pero también está probablemente en progresión de la enfermedad, en función de lo que dure esa situación de estrés continuo que está viviendo la población que actualmente pues, reside en Ucrania y sobre todo pues, en las zonas más conflictivas donde está el frente de batalla. No cabe duda que eso es así. Y eso además, en el caso particular de Ucrania, se ve acentuada porque ya
antes de la guerra actual, hace ya 10 años, la Sociedad Europea de Cardiología, en estudios epidemiológicos de muertes prematuras, muertes en edades laborales, por debajo de 65 años, se veía en Europa, se veía que la zona sur, la zona de dieta mediterránea, podríamos incorporar ahí, por supuesto, España, Italia, Francia, tenían la menor mortalidad cardiovascular. Sin embargo, ya si nos adentrábamos en el centro de Europa, Alemania, Polonia, Chequia, Eslovaquia, etcétera, ya la mortalidad aumentaba pues, del orden de por 2 y por 3. Pero si nos íbamos a los países del este, y en concreto a Ucrania, que aunque esté en el sur, pero está muy en el este y no toca directamente con el Mediterráneo, la mortalidad llegaba a ser del orden de 20 veces más, 20 veces más. ¿Esto qué significaba? ¿Qué traducía? Que en esos países la enfermedad cardiovascular tenía una mayor incidencia y por lo tanto una mayor prevalencia de ciudadanos con enfermedades subclínicas, pero que en momentos dados pues hacían infartos y muertes súbitas y morían, pues eso, del orden de muchas veces más que ocurría en España. Pues yo me imagino que ahora, en plena guerra, todos estos pacientes que tienen pues, enfermedad cardiovascular subclínica sin síntomas, pues ahora sí que van a tener. Y por supuesto, aquellos pacientes cardiópatas que habrá, pues como en España, un porcentaje importante de cardiópatas, pues van a sufrir mucho más la enfermedad cardiovascular. Ya no digamos otros aspectos añadidos a lo cruento que es la guerra que se está viviendo en Ucrania, que es la escasez de alimentos, es la escasez de agua, que es el frío, por cierto, que ahora está nevando allí. Todo eso, si le añadimos también es muy probable que haya escasez de medicamentos, pues va a ser terrible. Por otro lado, estamos hablando de hospitales, algunos hospitales que se están bombardeando y por supuesto también escuelas. Todas las áreas, diríamos, civiles se ven afectadas, pero el hospital, que es el sitio donde se deben de curar, pues que caigan bombas y que también pues fallezcan enfermos y probablemente sanitarios, fallecerán pues médicos igual que han fallecido, vemos recientemente reporteros, periodistas, ¿no? Pues fallecerán también médicos y enfermeras en ese bombardeo intencionado o no intencionado, no entramos en ese tema, pero lo que sí es cierto es que van a fallecer pacientes que precisamente el objetivo y la misión de esos centros de hospitalarios es salvar vidas. Bueno, pues ahí es una gran contradicción en una guerra donde se enfrenta lo que es todo el esfuerzo que se hace por sanar, por sacar adelante, porque no muera un paciente, pues ahí lo estamos viendo. Claro, de nuevo, parece que todo esto pasaría a un segundo plano cuando vemos esas muertes cruentas directamente producidas por balas, por armas de fuego y bombas, ¿no? Incendios, destrucciones de edificios, etc. Una catástrofe y que, digamos, la guerra sería la peor de las catástrofes, porque no es una catástrofe natural, que también es terrible, pero que no la podemos evitar. No podemos evitar los tsunamis, no podemos evitar la erupción volcánica, no podemos evitar el equivalente del tsunami en tierra, los terremotos, eso no los podemos evitar, o incluso podríamos evitar algunos incendios, pero lo que es la guerra, no, la guerra es evitable. La guerra no solo es que sea evitable, la guerra es no deseable y por lo tanto pues es una gran pena que decisiones de políticos y gobernantes nos lleven a estas catástrofes que van a afectar también a los pacientes. Y hablo de los pacientes con enfermedad cardiovascular o que van a desarrollar la enfermedad cardiovascular sintomática, pero también seguro que en otra medida se van a ver afectados indirectamente otras enfermedades que no son cardiovasculares, como pueden ser las enfermedades oncológicas, enfermedades respiratorias, sobre todo en este mare magnum de guerra que está viviendo Ucrania.